Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en la sesión de hoy día vamos a aprender cómo hacer un panel para poder mostrar valores de 4 sensores análogos e ir alternando el contenido, lo que muestra el panel mediante 4 botones. Para que se entienda un poco mejor la idea es lo siguiente, fíjense, acá yo ya lo tengo armado y lo vamos a ir armando de a poco. Esto es una pantalla de cristal líquido, un LCD de 4 filas y 16 columnas, por eso un 16×4. Ya, esto va a estar conectado al Arduino. Ya tengo acá 4 potenciómetros que perfectamente pueden ser reemplazados por sensores de luz, presión, humedad, lo que sea. Y acá tengo 4 botones, entonces al presionar estos 4 botones yo puedo ir alternando entre las distintas lecturas. Bueno, comencemos. Entonces primero vamos a crear acá un Proteus nuevo. Ya, y estoy inicializando el proyecto. Y tenemos un lienzo en blanco. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser agregar el Arduino en la parte de componentes, en Components Mode, en la parte de P, ¿cierto? Vamos a poner un simulino que corresponde a la simulación virtual de un Arduino. Entonces ponemos acá simulino 1, vamos a presionar OK y tenemos ya el Arduino listo. Vamos a agregar el panel. ¿Ya? El panel nosotros lo encontramos con un 16×4. ¿Ya? Cabe mencionar de que también hay display de 16×1, 16×2, hay distintas medidas dentro de la opción donde dice Optoelectronics. ¿Ya? Acá tenemos el LCD alfanumérico 16×4 y le vamos a poner OK y lo agregamos. Por otro lado vamos a agregar los potenciómetros. ¿Ya? Acá en el Components Mode vamos a partes y le ponemos un pot-hg, ¿ya? Lo cual va a representar nuestros sensores. Ya vamos a poner un potenciómetro acá, ¿ya? Y a ese potenciómetro le vamos a conectar VCC y GND en sus terminales, lo de los extremos, porque recuerden que tiene 3 patitas. Entonces vamos a poner el power, ¿cierto? Recuerden que power está dentro del menú de terminals mode, ¿cierto? Seleccionamos la tierra, el GND. Ya, vamos a ajustarlo un poco. En este caso particular, como es solamente de prueba, no influye tanto el valor mismo del potenciómetro. Nosotros solamente queremos crear voltajes análogos entre 0 y 5 volts. Bien, ahora vamos a copiar y pegar este bloque, block copy, 4 veces, ya, porque voy a mostrar 4 variables análogas. Entonces le pongo un block copy y lo tengo ahí. ¿Ven? Listo. Ya, una vez que están puestos acá los potenciómetros, ¿cierto? Vamos a conectarlos a la regleta análoga del Arduino. Recuerden que estos que dicen A0, A1, A2, A3, A4 es donde van los voltajes análogos conectados. Entonces, si bien podemos perfectamente tirar un cable directamente hasta ahí, ya, lo que les voy a explicar ahora es cómo poder hacer una especie de cable inalámbrico, una conexión que sea como un terminal de input y otro de output, tal de no saturar de cables ni líneas nuestro esquemático. Entonces vamos a ir a la parte de terminales y fíjense que hay uno que dice input y otro que dice output. Entonces el input, que significa entrada, vamos a colocar 4 inputs acá y los vamos a conectar directamente a los terminales análogos, eso de ahí. Y por otro lado, a los potenciómetros le vamos a poner outputs. Entonces fíjense que se parece mucho al símbolo del VCC, no se confundan, el output es un triángulo simple y el VCC, el power, tiene esta raya ahí al medio, ¿ya? Es muy común enredarse en esa parte. Entonces tengo otro output acá y tengo otro output acá. Ahora, ¿cómo los vamos a asociar? Simplemente tenemos que ponerle un nombre. Y entonces vamos a suponer de que este va conectado al análogo 0. Entonces yo le hago doble clic al terminal de salida y le pongo simplemente A0 o algún nombre que lo identifique. Ya, y con eso,
significa que al correspondiente, ¿cierto?, a la contraparte, que va a ser un input, le hago un doble clic y yo selecciono que sea el A0, va a aparecer dentro del menú desplegable. ¿Ya? Repito el mismo procedimiento con el A1, ¿ya? Pongo acá, fíjense que no aparece A1, sin embargo, si yo lo pongo, ¿cierto?, y le pongo OK, en el momento en que yo selecciono la contraparte, ¿ya?, va a aparecer acá justamente un A1 y le pongo OK. Lo mismo con este, le voy a poner A2, OK, y este le pongo A2 también, y a este le voy a poner A3, y este también le pongo A3. Perfecto. Ya, ahí tengo la parte de los 4 potenciómetros conectados a los 4 análogos. Ahora tengo que poner los botones. Ya, los botones, ¿cierto?, vamos a buscarlos en la parte de los componentes como botón o botón, que tiene ese símbolo. Le ponemos OK y ahí vamos a tener acá un botón. ¿Ven? Ahora, una cosa muy importante, el botón no es llegar y ponerle el VCC y conectarlo, no es tan simple. Tenemos que ponerle una resistencia de pull down o pull up, ya que es simplemente una resistencia la cual indica de que el valor por defecto en este caso va a ser tierra. Eso es una resistencia pull down. Se lo voy a explicar ahora que ponga la resistencia. Ponemos un res, vamos a poner una resistencia, ¿cierto? Lo conectamos ahí. Ya, le pongo acá el VCC, el power, ya, le pongo la tierra, cambio el valor de la resistencia a un K, un kilo ohm, ya, y le voy a poner acá también un output, el cual yo voy a girar, y ahí está, y lo conecto justo a la parte intermedia. Entonces voy a hacer un poco más de espacio, y ahí está. Eso es. Entonces en este caso lo voy a conectar al pin 7. Entonces voy a requerir acá en este caso un input, lo voy a rotar en 180 y lo voy a conectar al pin número 7, y ahí está conectado. Entonces a este yo lo voy a llamar botón 1, pero antes de ponerle botón 1 voy a copiar 4 veces esta parte. Le pongo block copy, 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo mis 4 botones. Ahora tengo que asociarlos, ¿cierto?, a las distintas entradas. Voy a ponerlo en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Ya, entonces le voy a poner un input acá al pin número 8. Le voy a poner otro input al pin número 9. Y le pongo al pin número 9, otro al pin número 10, y finalmente uno al pin número 11, porque tengo 4 botones. Igual podría haber seleccionado otros pines, ya, pero voy a reservar los restantes para lo que es la conexión a la pantalla LCD. Ya, entonces ya, ahí tengo 7, 8, 9, 10. Puse un 11, está de más. Perfecto, entonces a este de acá, ya voy a dejarlo guardado mientras, por si se me cae el Proteus, a veces se cae. Entonces a este yo le voy a poner botón 1, ya, botón 1, y lo conecto al pin número 7. Entonces lo voy a seleccionar acá, botón 1. Perfecto, voy a hacer lo mismo con el botón 2. Espérate. Le pongo botón 2, lo voy a colocar acá, botón 2, a este de acá le voy a colocar botón 3, y a este de acá le voy a poner botón 4. Perfecto. Entonces ya tengo los 4 botones, pero me falta asociarlos acá arriba. Entonces tengo el botón 2, tengo acá el botón 3 y tengo el botón 4.
Y ahora, ¿por qué va la resistencia? Ya, analicemos un poco esto. Voy a eliminar ese ahí solamente para explicar y después lo voy a poner de nuevo. Supongamos que yo tengo eso, ¿cierto? Y voy a sacar esa resistencia. Ya, analicemos un poco, acá hay que pensar. Ya, tenemos que este es la fuente de voltaje, el VCC, que son 5 volts, y tengo un botón y lo tengo directamente conectado a un pin digital que lo voy a configurar de entrada. Perfecto, suena lógico. Al presionar significa que le va a llegar VCC, o sea, si yo presiono este botón significa que VCC va a viajar por este cable al pin 7 y eso se va a tomar como un 1, o sea, de que le está llegando una señal de un botón, ¿ya? Pero si yo lo tengo levantado, no le está llegando tierra. Uno no puede asumir de que por defecto son 0 volt. Ya, quizá en condiciones de laboratorio, ya, puede que sean 0 volt, sobre todo si, por ejemplo, está en una jaula de Faraday, ya, donde no van a haber corrientes parásitas ni interferencia. Pero en la práctica, ya, se van a dar cuenta cuando empiezan a hacer estas cosas ya en un prototipo ya real, de que si el botón está levantado, ya igual se van a tener lecturas de voltaje en la pata por interferencia, radiofrecuencia, cualquier cosa. Entonces lo que se hace justamente es aterrizar la pata, tal de que por defecto le esté llegando tierra a ese pin, ya, y que no le esté llegando cualquier voltaje, porque a veces si no le ponen la resistencia pull down y prueban el circuito, se puede activar solo el botón. Ya, entonces nosotros tenemos que asegurarnos que por defecto le llegue a tierra. Para eso es que existen las resistencias pull down, ya, que es simplemente yo tengo acá el botón, ya, y cuando lo presiono, cierto, VCC pasa por acá, ya, y entra al pin 7, pero si está levantado por defecto, acá yo tengo una resistencia, ya, o si no sería un cortocircuito, ya, le pongo una resistencia de 1 kilo ohm, que es lo que generalmente se utiliza en las pull down, y por defecto, en vez de que le llegue VCC, como esto va a estar levantado, le va a llegar tierra. Entonces tierra pasa por acá y por defecto, ¿cierto?, aterriza el pin número 7 mientras digital. Y si yo presiono, ¿cierto?, le va a llegar VCC y no va a generar un cortocircuito por la presencia de esta resistencia de 1 kilo. ¿Ya? Concepto, investiguenlo, resistencia pull down, ¿ya? Y con eso los botones no se van a presionar solos mágicamente, ¿ya? Eso es. Por otro lado, veamos la pantalla LCD. La pantalla LCD casi todas funcionan de la misma forma. Ya nosotros vamos a tener pines para lo que es la energía, la alimentación, pines de control y pines de datos. Ya, igual ahora también existen las LCDs que ya vienen con driver y que se controla por I2C, pero eso ya es tema de otro tutorial. Ya, esto es más que nada cómo funciona un LCD básico. Por lo general, las pantallas LCD de este tipo ya funcionan con 4 bits de datos, ya, entonces vamos a utilizar de 4, de 5, de 6, de 7, ya. VSS corresponde a GND, si se lo encuentran en algún otro esquemático, VSS va a ser GND, ya, y VDD va a ser VCC. Es otro tipo de nomenclatura, no se confundan con eso. Ya, y en este caso vamos a tener VEE, ese pin que está ahí. Yo lo voy a dejar libre, pero en la práctica ahí ustedes pueden conectarle un potenciómetro. Imagínense que ustedes tienen otro potenciómetro más, ¿cierto?, el cual se va a colgar de los pines VCC y GND, y ese voltaje análogo entre 0 y 5 volts, si tú lo conectas en VEE, va a poder controlar el contraste del LCD. O sea, al final los caracteres se van a ver más luminosos o menos luminosos, ya, o sea, las letras, ya, porque lo otro es el backlight, que en este caso no está representado, pero el backlight es la luz de fondo, es la luz verde que aparece en el fondo. Esto es simplemente el contraste de las letras. Por otro lado tenemos un pin de control que se llama reset, otro lectura escritura y otro enable, ¿ya? Y acá tenemos los pines de datos. Ahora, para poder configurar eso, vamos a ir a la parte del software, ¿ya?, que la tengo acá, y vamos a utilizar una librería llamada Liquid Crystal que viene junto con Arduino, y acá definimos algunas variables: RS, el 12, enable 11, de 4.5, de 5.4, de 6.3, de 7.2. Ya, podemos usar otras configuraciones, no hay problema, simplemente son números que ya vienen por defecto en el ejemplo del Liquid Crystal, ¿ya? Y lo importante es que sean pines digitales, o sea, acá no podéis conectarlo directamente a los análogos, por ejemplo, estos son solamente digitales, pero perfectamente yo puedo cambiar este por un pin 2 y este lo puedo cambiar por un pin 3 o por el pin 13, no sé, eso da igual. Entonces acá el reset nos dice que está conectado en la pata 12. Ya, vamos a la pata 12 de reset, ¿ya? Y vamos a ponerle justamente uno de estos input outputs. ¿Ya? En verdad da lo mismo si es un input o un output en este caso, esto es simplemente una cosa que conecta un punto con otro del esquemático.
no se compliquen con eso, pero obviamente input de entrada y output de salida, ya. Entonces en este caso en particular no influye mucho. Entonces vamos a conectar el reset, ¿cierto?, a la pata 4, y significa que en el pin 12 tengo que ponerle un input, ¿cierto? Entonces voy a dar vuelta a lo roto en 180 grados, lo pongo ahí, lo conecto, espérense, mejor lo inicio desde acá, ahí está conectado, ¿cierto? Entonces selecciono y le voy a poner acá reset, RS, perfecto. Y a ese de acá yo le voy a seleccionar, no, me equivoqué, control Z, selecciono, doble clic y le voy a poner en este caso el RS que lo había puesto recién, ¿cierto? Ya, veamos el código, tenemos el enable que está puesto en la pata 11. Ya, perfecto, vamos a ponerle un enable. Ya, vamos a tener el enable, que lo vamos a conectar con un input en la pata 11. Eso que está acá. A esta patita yo la llamo enable. Y esta también. Bueno, la puedo seleccionar del desplegable. Las patas enable consisten más que nada en que para que el LCD funcione tiene que estar conectado a VCC. Si se activa en alta, o sea con 5 volts. Es simplemente una especie de switch que te enciende y apaga el LCD solamente cuando lo vayas a usar, ¿ya? Pero no se compliquen con eso. Después vamos a tener los pines de 4 al de 7, ¿cierto? Le voy a poner acá salidas, en verdad son entradas. Pero como les dije, en este caso particular no influye si lo configuran como de entrada o salida. Y para hacerlo más simple, vamos a conectarlo acá. Espérense. Ya tengo uno, tengo otro, ahora el 13, perfecto, y el 14. Entonces lo roto y lo tengo ahora en el 14. Bien, entonces voy a unir estos pines, ¿cierto? Y este le voy a llamar de 4, este le voy a llamar de 5. Pueden ponerle otros nombres, no hay problema. Puedo ponerle de 6. Y este de acá le voy a poner de 7. Y ahora tengo que poner los respectivos inputs. Entonces para eso me voy a basar en el código que aparece acá. De 4 está conectado en la 5. ¿Ya? De 4 en 2, 3, 4 y 5. Ya, vamos a usar los 2, 3, 4 y 5 del Arduino como los pines de datos. Entonces ahí tengo que ponerle obviamente los inputs. Voy a hacerlos así mientras. Los selecciono y los voy a rotar. Muevo un poquito, ahí está. Entonces ahí voy a conectar este al pin número 2, este al pin número 3, al pin número 4 y al pin número 5, y ahí tengo los inputs. Ahora ya yo sé que el de 4, que el pin 11, ya en este caso de 4, ¿a cuál lo conectamos? De 4 está conectado al 5, entonces al pin número 5 yo voy a seleccionar el de 4. Perfecto. Luego tengo el de 6, que es el pin número 3. Ya este va a ser el pin número 3, el de 3, o el 6, ahí está, queda conectado al 3. Después tengo el de 6, que es el 3, tengo el 5 que es el 4 y el de 4 que es 5. El de 4 que es el 5, un segundo, vamos a conectar acá el 5, de 4, 5, 6 y seguramente el 2 el 7, ¿cierto? Entonces tengo que
pin 2 está unido al D7 del LCD. ¿Ya qué significa eso? Que al final nosotros estamos conectando el pin 2 del Arduino con el D7 del LCD, el pin 3 del Arduino con el D6 del LCD, y así sucesivamente, y con eso ya debiese estar conectado. Ahora hay algunos otros pines que hay que conectarlo a tierra y ese tipo de cosas, lo vamos a ver acá. Ojo que el ejemplo base del LCD ustedes lo pueden encontrar en archivos, ejemplos. Van a ver una cosa que dice cristal líquido o liquid crystal, por acá está. Ahí está. Y no sé, obtienen un blink, por ejemplo. Entonces acá nos dan las instrucciones. Fíjense que el RW va conectado en tierra. Ya eso nos faltó. Entonces el RW va conectado a tierra. Tengo que ponerle un ground. Ya, y ahí está. Entonces esto lo guardamos, ya, por si se nos cierra el Proteus. Con esto ya tenemos la parte de hardware diseñada. Vamos a la parte de software, entendémosla un poco. Ya, primero, yo acá ya tengo el código más o menos armado, se lo voy a explicar. Primero tenemos que incluir la librería del LCD, ya, la cual se llama liquidcrystal.h. Acá en esta parte nosotros estamos definiendo cómo vamos a hacer el conexionado, que el pin RS del LCD, es decir, el pin 4 del LCD, lo conectamos al 12 del Arduino, el enable al 11, de 4 al 5, de 5 al 4, de 6 al 3, de 7 al 2. Como les dije anteriormente, no importa el orden de los números, ya siempre y cuando respetes lo que aparece en el software y que se represente en el hardware, ya pueden usar otra configuración de pines. Acá yo estoy creando virtualmente lo que es el LCD, ¿cierto? Con el comando liquid crystal LCD reset enable de 4, de 5, de 6, de 7. Ya perfectamente podría ingresarle directamente los números, pero sería un poco más engorroso identificar qué cosa es con qué cosa. Por otro lado, tengo acá 4 variables enteras llamadas B1, B2, B3, B4, las cuales están asociadas a los pines 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Y también están los estados, pero fíjense que yo estoy creando 2 variables de estado por botón, ¿ya? ¿Por qué? Porque si crean solamente una, se va a generar lo que se llama un efecto como de rebote, por así decirlo. Cuando tú presionas un botón y estás dentro de un while, mientras tengas presionado el botón se va a ejecutar infinitamente la instrucción, ¿ya? Entonces lo que se hace en estos casos es simplemente detectar el cambio de flanco. Un cambio de flanco es cuando pasa de un estado en baja a un estado en alta, y entonces por eso es que yo continuamente estoy monitoreando el estado de los botones, ¿ya? Y imagínate, están siempre en 0 y en algún momento cambian a 1. Entonces, para que no se ejecute infinitamente lo que va a estar asociado al botón 1, ¿ya? Yo solamente voy a gatillar, hacer un trigger para este efecto cuando el estado anterior es 0 y el estado actual vale 1, ¿ya? Entonces, por eso yo estoy creando 2 variables por botón, el estado 1 del botón 1, el estado 2 del botón 1, y así para los 4 botones. Eso respecto a los botones. Ahora, respecto a los análogos, recuerden que hay que crear 2 variables, una que corresponde al pin el cual tú vas a leer. En este caso voy a leer los pines A0, A1, A2 y A3, y también voy a crear las variables que contienen el valor leído. Uno configura el pin y otro guarda el valor que lee. Por eso yo estoy creando las variables análogo 0 y la variable valor 0. Ya, eso respecto a mis variables, que son esas que están ahí. Luego, dentro del void setup, ya, yo voy a configurar mis 4 botones como entrada. Fíjense que están configurados ahora como input. En el primer ejemplo de Arduino que nosotros vimos, yo tenía configurado el botón como output, como salida, ¿se acuerdan? En este caso yo lo tengo como input, que es una entrada. Inicializo el LCD con la instrucción LCD begin 16,2. En este caso voy a utilizar solamente 2 líneas. En ese caso, si quieren usar las 4, le ponen 16x4. Yo voy a usar solamente 2. ¿Ya? Recuerden que para el serial era serial begin. Recuerden que begin es comenzar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo voy a inicializar mi LCD, ¿cierto? En el void setup a 16x2, y después yo le pongo un LCD print menú usuario. Esto simplemente muéstrame el mensaje menú usuario, ¿cierto? Al inicio del LCD, y todo eso es el setup, ¿viste? Recuerden que el setup es lo que se ejecuta al comienzo de cuando se energiza el Arduino con un código, ¿ya? O sea, es lo primero que se va a ejecutar y una sola vez. Luego viene el loop. Recuerden que el loop es lo que se ejecuta infinitas veces, ¿ya? Entonces, para eso yo estoy leyendo el estado de mis botones mediante el comando digital read, botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, y yo eso lo estoy guardando en mi variable estado 1. Ojo que la variable estado 2
el botón 1 state 2 lo voy a utilizar después, ¿ya? Fíjate que acá yo tengo la lectura de los 4 botones y estoy llamando una función, y esta función se llama botones. Ya yo perfectamente podría meter todo esto en el loop, pero se agrandaría mucho. Entonces yo lo que hago es simplemente modularizarlo. Ya, si quiero una función que procese el botón, se llama botones y la dejo fuera del loop, y el loop simplemente gestiona, ya gerencia por así decirlo, las funciones más específicas. Entonces el loop lee los botones y en cada lectura de botón llama la función botones. Ya, y acá viene el hilado más fino. Fíjense, si el botón 1 state 1 es igual a 0 y el botón 1 state 2 es igual, perdón, si el estado 1 del botón 1 es 1 y el estado 2 del botón 1 es 0, eso ya es un cambio flanco, podría tomar 0,1 o 1,0. Lo importante es que cuando presiona y hace un release del botón, ¿cachai? O sea, detecta justamente el cambio de estado, ¿ya? Para que no procese esto de forma infinita, porque si no se llenaría el LCD y no es la idea. Y recuerden que este doble ampersand corresponde a un i, y el i es verdadero cuando todos son verdaderos. Es decir, si el estado anterior del botón es 0 y el estado actual del botón es 1, significa que la persona presionó el botón y lo soltó. Entonces, una vez que detecta ese movimiento en el botón 1, ya hace la lectura análoga con la instrucción analog read, analog 0, y lo guarda en valor 0, ya inicializa el LCD, muestra análogo 0, ¿cierto? Y posteriormente muestra el valor 0, pero como el valor 0 es una variable entera, yo la tengo que parsear en un string. ¿Ya? Para poder hacer un parsing, convertir, es como la función str de Python, lo mismo. Entonces simplemente yo tomo el número, lo convierto a string, ¿cierto? Y lo muestro por el LCD. Repito lo mismo para mis 4 botones, ¿ya? Acá yo lo que estoy haciendo es leer el primer potenciómetro siempre y cuando se presione el primer botón, y una vez que se hace la lectura análoga se muestra el mensaje en la pantalla. Repito el mismo proceso para los cuatro botones. Simplemente esto es lo mismo, solamente que los botón 3, o sea, botón 1 lo cambio por botón 2, botón 3, botón 4, y de igual forma con los análogos, ya, pero acá a partir del 0, entonces sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Ya, recuerden que las variables pueden llamarse de otra forma si quieren, no hay problema. Pero es copiar y pegar esto y ajustarlo para la combinación entre el botón y el sensor que van a leer. Luego, acá viene la gracia. Nosotros que habíamos dejado de lado la variable estado 2 del botón 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? La voy a guardar con el estado actual. ¿Qué significa eso? Que cuando vuelva al loop y vuelva a leer los estados de los botones, el estado 1 del botón 1 va a quedar con el valor actual y el estado 2 va a quedar con el valor anterior. ¿Cachai? Entonces con eso yo voy a poder tener el estado del botón en el periodo T y en el N y en el N-1, ¿ya? Entonces al final imagínense que esto es una escala de tiempo y yo estoy monitoreando cómo está ahora y cómo estaba antes, ¿ya? Esa actualización del estado anterior, ¿cierto? Es lo que hace estas 4 líneas. Simplemente lo que hace es guardar en otra variable el estado actual, pero después cuando vuelva al loop voy a actualizar el estado actual y voy a tener estas dos cosas para poder compararlas. Entonces cuando una valga 0 y la otra vale 1, ya el botón se activa. Listo. Y con eso termina el programa, fíjense. Entonces acá ustedes simplemente le dan a verificar, como yo estoy trabajando con la simulación del Arduino, que es el Simulino, ya yo tengo que exportar los compilados en formato X. Recuerden que Arduino se escribe en .ino, ¿cierto? Pero el compilado, el que requiere el Proteus, se guarda en .x. Entonces vamos a programa, exportar binarios compilados, y con eso yo genero el .x. Ahora, ¿cómo yo lo puedo abrir dentro de mi simulación? ¿Cierto? Vuelvo al Proteus, herramienta para seleccionar, detengo la simulación si es que está simulando, y acá yo simplemente en el program file, simplemente yo selecciono, ¿cierto? Yo esto lo tengo en mi nube, está acá, lo tenía en el 40x4 porque había trabajado antes con otro LCD. Entonces selecciono el X, ¿cierto? Le pongo play y con esto va a aparecer entonces un menú de usuario, ¿cierto? Yo puedo mover el estado del potenciómetro con estos botoncitos rojos que tiene. Fíjense, lo voy a configurar en distintos estados, ¿ya? Y recuerden que esos potenciómetros ustedes los pueden cambiar por LDR si quieren medir luz, pueden cambiarlo por LM35 si quieren medir temperatura, pueden cambiarlo por sensores de flujo de aire, por finales de carrera, no sé, existen un montón de sensores de humedad, de presión, ¿cachai? Un montón de sensores los cuales ustedes pueden configurarlo. Entonces acá yo simplemente estoy cambiando el valor de mis perillas, ¿cierto? Y presiono el botón. Entonces me aparece que la primera lectura me dio 707,
la segunda lectura me sale un 0, ¿cierto? La tercera me sale, en este caso, a 0, a 1, a 2 y a 3. Entonces, bueno, tengo acá la lectura análoga, ¿sí? Ya. Tengo los botones configurados acá. Acá por alguna razón me está tirando 0. Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Y entonces, analicemos. Por alguna razón nos está dando 0 los 3 botones de abajo. Y fíjense que los potenciómetros igual están configurados tal de que no den 0. Entonces algo pasó. Vamos a revisar. Ya, tengo acá mis 4 potenciómetros. Ya, tengo esto conectado acá. Eso está correcto. Veamos los botones. Los botones los tengo configurados en el pin 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Como en este caso voy a ponerle acá botón 1. Vamos a ponerle un output. Es lo que tenía antes, solamente que lo había reemplazado. Entonces yo simplemente lo roto, le voy a poner un rotate. Voy a configurar el botón 1. Lo había eliminado, entonces le voy a poner botón 1. Ya, y a este de acá le pongo un input. Lo roto en 180. Ya, y este le voy a poner botón 1. Entonces veamos cuáles son los botones que yo tengo asociados en el código. El error puede que haya estado ahí. Ya. Entonces vamos a ver las variables 7, 8, 9, 10. Ya, perfecto. Entonces tengo lo siguiente. Ya, 7, 8, 9, 10. A ver, démosle play. ¿Qué es lo que nos sale? Análogo 1, 0. Análogo 2, 0. Ya, pero fíjense que igual está pasando por lo if, porque me aparece análogo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces lo más probable es que esto sea un problema del código. Ya, vamos a revisar. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo? Ya hago la lectura, ¿cierto? Del análogo 0, la guardo en valor 0. Después la lectura del 1, valor 1, y pongo acá análogo el valor 1, el valor 2, ya están asociados al botón 3. Luego tengo el valor 3 asociado al botón 4 y está bien. Ya veamos qué fue lo que pasó acá. Ya sé, voy a conectarlos todos a 0, a ver qué es lo que sucede. Ya voy a conectarlos a 0. Simplemente acá estoy corrigiendo un error imprevisto. Entonces le voy a poner con control Z, le pongo análogo 0 y análogo 0. Ok, démosle entonces. Le voy a poner play. Menos usuario, me sale el análogo 1 707. Ya fíjate, me está dando las lecturas, entonces lo más probable es que sea un problema del cableado, no un problema del código, ya que revisamos recién el código y el código estaba bueno. Entonces, ya tengo acá conectado el A1. Ya veo que esté efectivamente conectado. Y a este le voy a poner el análogo 1, que corresponde a ese que está ahí, ¿cierto? Tengo el power, veamos si está bien conectado. Ahí está el problema, ya era el power. Entonces fíjense que al mover el power ya no lo tenía conectado, ya, y un error súper común. Qué bueno que me haya pasado, porque así aprender un poco sobre la metodología de corrección de errores. Claro, si yo tampoco le estoy pidiendo que les quede perfecta la primera, a mí tampoco me quedó, pero lo importante es que sepan dónde poder detectar los errores. Ya, entonces fíjense, por eso no me estaba tirando 0, porque no lo tenía alimentado BSC. Entonces veamos este de acá, lo mismo, el mismo problema. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un cable. Si tú mueves el power de la punta del potenciómetro, tiene que haber un cable que lo acompañe. Fíjate este que yo ya sé a priori que está funcionando. Si yo lo muevo, lo va a acompañar un cable, pero si no está conectado la batería con la punta del potenciómetro, no se va a reflejar en el movimiento del cable cuando yo desplace la fuente.
Entonces, bien, en este caso yo ya tengo arreglada la pana de hardware que tenía. Entonces yo voy a poner acá a 2, le pongo OK y le pongo a este, le pongo a 3, le pongo OK. ¿Ya? Y veamos, a ver si me funciona o si hay algún otro error que corregir. Ya tengo entonces el menú de usuario, presiono el botón, me sale en la primera lectura análoga correcta, segundo botón, perfecto. Ya, y ahí salió el botón. O sea, la lectura análoga asociada al segundo potenciómetro, al segundo sensor. Después tengo la tercera y la cuarta. Y con eso se finaliza la experiencia. Chicos, espero que se haya entendido. ¿Ya? Recuerde, igual hay tutoriales mucho más específicos de esto. Esto es solamente un material de apoyo para mis clases. ¿Ya? Bueno, cualquier duda me mandan un correo a nestor.palominos@gmail.com. ¿Ya? Les deseo mucha suerte en sus experimentos, en su progreso, sus nuevos logros. Y será hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Hasta luego.